Se arrodilló para podar las rosas, con las manos cubiertas de tierra y el sombrero de paja cubriendo su mirada. Nadie en esa lujosa mansión de las Lomas sabía que ese humilde jardinero era, en realidad, el dueño de todo. Pero antes de continuar con esta impactante historia de justicia y engaño, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando. Queremos saber hasta dónde llega esta lección de vida. La escena era de un contraste brutal. De un lado, la opulencia de Lomas de Chapultepec, el mármol frío de la terraza y el agua cristalina de la alberca. Del otro, un hombre, Joaquín, vestido con ropa de trabajo desgastada, observando todo desde el silencio del jardín. Joaquín, como lo conocían ahora, había decidido desaparecer de su propia vida. Cansado de la falsedad, fingió un largo viaje de negocios para desenmascarar a la mujer que compartía su techo. Quería saber quién era ella cuando él no estaba. No se movió. Apenas respiraba mientras la escuchaba. Y lo que vio helaría la sangre de cualquier padre. Pero nadie, absolutamente nadie en esa casa, imaginaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. El sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre los impecables jardines de la mansión. El olor a pasto recién cortado se mezclaba con el cloro de la alberca y el perfume caro que Brenda, la pareja de Alejandro Garza, dejaba flotando en el aire. Era un mundo de apariencias, donde el arte mexicano colgaba en las paredes como trofeo y el silencio de los empleados era comprado con sueldos generosos. Alejandro, ahora conocido solo como Joaquín, sentía la tierra húmeda bajo sus rodillas. Sus manos, acostumbradas a cerrar tratos multimillonarios, ahora estaban callosas y sucias. Observaba. Cada día, durante 2 semanas, había observado el reino de frialdad que Brenda había instaurado en su ausencia. Sus ojos, que solían imponer respeto en salas de juntas, ahora se mantenían bajos, sumisos, pero increíblemente alertas. Veía cómo sus propios hijos, 2 pequeños en edad escolar, caminaban de puntillas por su propia casa, aterrados de la mujer que debía cuidarlos. Brenda, por otro lado, paseaba por la terraza con la elegancia de una pantera. Su traje de diseñador impecable y su voz, siempre un tono por debajo del grito, eran sus armas. Ella creía que Joaquín era solo parte del mobiliario, un ser invisible. Pero había otra presencia en la casa, María Elena. Era la empleada doméstica y la niñera de los pequeños. Una mujer de mediana edad, con el semblante gentil pero firme. Vestida con un uniforme sencillo, ella era el único refugio de los niños, un faro de calidez en medio del hielo. Joaquín la había observado. Vio cómo les daba abrazos a escondidas, cómo les pasaba un dulce cuando Brenda no miraba, y cómo su mirada se endurecía cuando la antagonista se acercaba a los pequeños. María Elena era la única que se atrevía a desafiar el ambiente. La tensión estalló esa tarde junto a la alberca. Los niños, un niño y una niña, jugaban en silencio con una pelota que, accidentalmente, salpicó unas gotas de agua en el camastro donde Brenda revisaba su celular. La reacción fue instantánea y desproporcionada. Brenda se levantó de un salto, no por el agua, sino por el pretexto. «Son unos inútiles, igual que su padre», gritó, su voz cortando el aire de la tarde. Joaquín se tensó en el jardín, sus nudillos volviéndose blancos alrededor de las tijeras de podar. Los pequeños se encogieron, sus ojos llenos de terror. «Van a aprender a respetar mis cosas», siguió Brenda, acercándose amenazadoramente a ellos. Antes de que pudiera dar un paso más, la voz tranquila de María Elena intervino. «Señora, por favor, son solo niños, fue un accidente», dijo interponiéndose físicamente entre Brenda y los pequeños. Brenda giró lentamente, su rostro pálido de furia. «¿Disculpa? ¿Qué dijiste, gata?», siseó, disfrutando la humillación pública. «Usted me escuchó, señora. No tiene por qué hablarles así, no lo merecen», respondió María Elena, con la voz temblando pero firme. «¿Y quién te crees tú para decirme qué hacer en mi casa? Recoge tus cosas, estás despedida», ladró Brenda. Joaquín desde el jardín observaba la injusticia. Vio la dignidad herida de María Elena y el miedo de sus hijos, y supo que el tiempo de observar había terminado. María Elena apretó los labios, su rostro pálido. El despido no era solo una humillación, era su única fuente de ingreso, su sustento. Joaquín, aún de rodillas en el jardín,
comprendió de inmediato lo que estaba en juego para ella. Esta mujer valiente, la única que había mostrado compasión en esa fría mansión, estaba siendo echada a la calle sin un centavo, con su honor pisoteado, solo por defender a sus hijos. Pero el peligro más urgente era para los pequeños. Joaquín vio cómo sus hijos se aferraban discretamente a la falda del uniforme de María Elena, sus ojos pequeños llenos de pánico. Con la niñera fuera de la casa, Brenda tendría el control absoluto y total sobre ellos. No habría nadie para detener sus crueles castigos, nadie para llevarles comida a escondidas, nadie que les diera una palabra de aliento. Estaban completamente solos, a merced de su madrastra. Alejandro sintió un frío en el estómago. Comprendió que esto no era solo un arrebato de ira de Brenda, era una limpieza. Estaba eliminando sistemáticamente a la única testigo leal que quedaba en la casa, la única que se preocupaba por los niños. Él sabía por las llamadas telefónicas que había escuchado mientras fingía regar las bugambilias que Brenda estaba acelerando su plan. La urgencia se volvió asfixiante. El golpe estaba en marcha. Ella estaba hablando activamente con abogados para ganar control sobre los bienes de Alejandro, usando su supuesta larga ausencia a su favor. Necesitaba deshacerse de cualquiera que pudiera alertar a Alejandro o testificar en su contra. María Elena era la principal amenaza para su plan. Lo que estaba en juego no era solamente su vasta fortuna, esos millones que Brenda tanto codiciaba. Eran sus hijos. Era la seguridad física y emocional de los pequeños y el destino de una mujer inocente acusada injustamente. Cada minuto que él permanecía en silencio, cubierto de tierra y sudor, era un minuto más que Brenda ganaba. La máscara de Joaquín comenzaba a pesarle como plomo. María Elena no se movió, salvo por el temblor de sus manos. «Señora, por favor, no me haga esto», suplicó, y su voz no pedía por el trabajo, pedía por los niños. «Ellos me necesitan, no tienen a nadie más». Joaquín vio cómo sus propios hijos se aferraban a ella, sus rostros pálidos de terror. Pero la súplica solo encendió más la crueldad de Brenda. Vio la oportunidad no solo de despedirla, sino de destruirla. «Oh, ¿así que te necesitan? ¿Una ladrona como tú?», dijo Brenda, su voz bajando a un siseo venenoso. El aire en la terraza se volvió denso. Joaquín sintió el peligro inminente. Esto era más que un despido. Brenda se dio la vuelta y entró en la casa principal con pasos decididos. Joaquín, desde el jardín, la vio desaparecer por el corredor que llevaba a las habitaciones. Con un movimiento rápido y silencioso, fingió revisar unas macetas cerca de la puerta de servicio, acercándose lo suficiente para tener una línea de visión. La vio entrar, no a la habitación de los niños, sino a la suya propia. Un minuto después, salió con algo pequeño brillando en su mano, algo que ocultó en el bolsillo de su pantalón de lino. Luego, caminó con calma deliberada hacia el ala de servicio, hacia el sencillo cuarto de María Elena. Joaquín se movió de nuevo, esta vez hacia las ventanas del comedor, que daban al pasillo de servicio. Sus movimientos eran los de un jardinero, lentos, sin llamar la atención, pero sus ojos eran los de un depredador. Vio a Brenda entrar al cuarto de la niñera. No tardó ni 30 segundos. Salió con las manos vacías y una sonrisa triunfante. Joaquín apretó la mandíbula. La trampa estaba puesta. Sabía exactamente lo que venía después, y la sangre le hervía bajo la piel curtida por el sol. Brenda regresó a la alberca, donde María Elena seguía tratando de consolar a los niños que lloraban en silencio. «¿Todavía aquí, gata?», gritó Brenda. «Ahora sí, llamen a seguridad. Esta mujer no solo es una insolente, es una ratera». María Elena se puso de pie de un salto, su rostro lleno de incredulidad y pánico. «¿Ratera? ¿Yo? Señora, por Dios santo, yo jamás he tomado un centavo que no sea mío. Llevo años sirviendo en esta casa», dijo con la voz rota. «Ah, no tomaste nada», se burló Brenda, disfrutando el espectáculo. Llamó a otros 2 empleados de la cocina, que salieron secándose las manos en el delantal, asustados. «Quiero testigos. Vamos a revisar el cuarto de esta mujer». Joaquín observó la procesión. Brenda al frente, María Elena siendo empujada por uno de los guardias de seguridad privada que ya había llegado, y los otros empleados siguiendo, con la mirada baja. La trampa era evidente, una crueldad calculada. «¿Y tú?
¿Qué habrías hecho en el lugar de Joaquín? ¿Habrías saltado a defenderla, arriesgando tu plan? Cuéntamelo en los comentarios. Llegaron al humilde cuarto de María Elena. Brenda, con un gesto teatral, señaló el viejo colchón. «Busquen ahí», ordenó. El guardia levantó el colchón y, por supuesto, allí estaba. Un costoso brazalete de diamantes que Joaquín reconoció de inmediato. Pertenecía a Brenda. El grito de horror de María Elena resonó en el pequeño cuarto. «Eso no es mío, se lo juro, yo no lo puse ahí, fue ella», gritó señalando a Brenda. Pero su palabra era la de una sirvienta contra la de la dueña de la casa. «Cállenla y sáquenla de mi propiedad», ordenó Brenda, su rostro radiante de victoria. «Me aseguraré de que jamás vuelvas a conseguir trabajo en esta ciudad». Mientras el guardia tomaba a María Elena bruscamente del brazo, Joaquín vio algo. En medio del caos, Brenda se había alejado para hacer una llamada, creyéndose victoriosa. Joaquín, fingiendo recoger sus herramientas cerca de la terraza, agudizó el oído. La escuchó hablar en voz baja con su abogado. «Perfecto. Con el testimonio de los empleados sobre el robo, puedo argumentar que el personal que Alejandro contrató no era de fiar y que necesito control total para proteger a los niños. Sí, el fideicomiso será mío antes de fin de mes». La confesión fue clara. El robo fue una farsa, un escalón necesario en su plan maestro para robarle todo. Joaquín ahora no solo tenía la prueba del maltrato, sino la prueba irrefutable del golpe. El jardinero cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, la sumisión había desaparecido de su mirada. Brenda, saboreando su victoria, hizo que los guardias arrastraran a María Elena, quien lloraba desconsoladamente, hasta la sala principal. Quería que todos los empleados vieran. «Llamen a la policía», gritó. «Quiero que esta ratera se pudra en la cárcel, que aprenda a no meterse conmigo». Los otros sirvientes miraban al suelo, pálidos de miedo, cómplices silenciosos de la injusticia. María Elena, en un último intento desesperado, gritó: «Soy inocente, se lo juro por mi vida, ella lo puso ahí. Revisen las cámaras, por el amor de Dios». Brenda soltó una carcajada fría. «¡Qué lástima! Esas cámaras están en mantenimiento. ¡Sáquenla de aquí!». Pero entonces una voz tranquila y grave cortó el aire de la lujosa sala. «No, ella no va a ninguna parte». Todos se giraron. En el umbral de la terraza estaba Joaquín, el jardinero. Tenía las manos cubiertas de tierra y el sombrero de paja aún le cubría los ojos. Se quitó lentamente los guantes de trabajo, sucios de lodo. Brenda lo miró con incredulidad y luego con furia. «¿Perdón? ¿Qué diablos dijiste, naco? ¿Quién te dio permiso de entrar aquí? ¡Romero!», gritó al jefe de seguridad. «Saca a esta basura de mi casa también. Estás despedido». El guardia de seguridad, Romero, un hombre corpulento, se acercó a Joaquín para tomarlo del brazo. Pero Joaquín levantó una mano, un gesto simple que detuvo al guardia en seco. Ante el asombro de todos, el humilde jardinero ignoró a Brenda por completo. Caminó con calma, dejando huellas de tierra sobre la alfombra persa directamente hacia el teléfono de la credenza, el mismo teléfono que Brenda había usado para sus llamadas secretas. Su dedo sucio marcó un número de memoria. La sala estaba en un silencio absoluto. Solo se oía el llanto ahogado de los niños en la escalera. Puso la llamada en altavoz. «Licenciado Morales», dijo Joaquín, y la voz que salió de él hizo que la sangre de Brenda se helara. No era la voz sumisa del jardinero. Era profunda, resonante, cargada de una autoridad absoluta. «Habla Alejandro Garza». Hubo un jadeo colectivo. El jefe de seguridad, Romero, retrocedió un paso, su rostro volviéndose ceniza al reconocer la voz de su verdadero patrón. «Señor Garza», tartamudeó el abogado por el altavoz, reconociendo la voz pero confundido por el contexto. «Morales, los archivos de audio que le envié hace 5 minutos». «¿Los recibió?», continuó Alejandro, su voz cortando como el acero. «Sí, señor. Claramente, es evidencia de un intento de fraude y de abuso». «Perfecto», lo interrumpió Alejandro. «Inicié el proceso. Yo me encargo de la casa». Alejandro colgó. Se quitó lentamente el sombrero de paja, revelando la mirada penetrante que había construido un imperio. Se pasó la mano por el cabello, echándoselo hacia atrás. El disfraz de Joaquín se había desvanecido. Era Alejandro Garza, el dueño de todo. María Elena se tapó la boca, sus ojos desorbitados por la revelación.
Brenda estaba paralizada, su rostro de un blanco enfermizo, su boca abierta en una mueca de horror y negación. No podía procesar lo que veía. El jardinero era Alejandro. Lo que viene a continuación te va a sorprender. La justicia apenas comienza, así que si esta historia ya te atrapó, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Alejandro Garza se giró lentamente, sus ojos fríos fijos en la mujer que temblaba frente a él. Tú, dijo, y la palabra resonó con el peso de la traición. Llevo 2 semanas en mi propia casa, Joaquín el jardinero, viendo cómo maltratabas a mis hijos, escuchando cómo planeabas robarme. No, Alejandro, mi amor, no es lo que parece, es un error. Esta mujer me provocó, balbuceó Brenda, intentando dar un paso hacia él, pero su arrogancia se había desmoronado, dejando solo una patética máscara de miedo. Ella te provocó a esconderle una joya, te provocó a encerrar a mis hijos sin cenar, retumbó Alejandro. En ese momento, los 2 pequeños que habían estado escondidos en la escalera corrieron. Papi, papi, regresaste. Corrieron hacia él, no hacia el millonario, sino hacia el jardinero, con el que a veces habían intercambiado miradas cómplices. Alejandro los levantó, abrazándolos con fuerza, sus ropas sucias de tierra manchando sus pijamas caros, pero a él no le importó. Estoy aquí, ya estoy aquí, y ella nunca más les volverá a hacer daño, le susurró, mirando por encima de sus cabezas directamente a Brenda. Papi es mala, nos pega cuando nadie ve, gritó el niño sintiéndose seguro por primera vez en meses. Y encerró a María Elena, añadió la niña señalando a la niñera que aún lloraba en silencio, ahora de alivio. Esa fue la confirmación final, la prueba irrefutable, la palabra de sus hijos. Alejandro bajó a los pequeños y caminó hacia Brenda, quien retrocedió hasta chocar contra la pared. Escuché tus llamadas, Brenda. Tengo las grabaciones. El fraude, el fideicomiso, se acabó. Se volvió hacia el jefe de seguridad, quien estaba rígido como una estatua. Romero, ¿a qué esperas? Saca a esta mujer de mi casa. Ahora. El rostro de Brenda se desfiguró por la humillación pública. Los mismos empleados que la habían temido ahora la miraban con desprecio. Tocarme a mí, soy Brenda, no te atreverás, Alejandro, te arrepentirás. Lo único que lamento es haberte dejado entrar en mi vida, dijo Alejandro con frialdad. Romero, sus pertenencias personales le serán enviadas en bolsas de basura. Que no saque nada más. Está vetada de esta propiedad y de todas mis empresas. El guardia Romero, ahora obedeciendo a su verdadero jefe, tomó a Brenda firmemente del brazo. Ella intentó resistirse, pero su fuerza era inútil. «Suéltame, no sabes quién soy, Alejandro», gritaba mientras era arrastrada por la lujosa sala. La imagen fue devastadora para su orgullo. La gran dama, la reina de Lomas de Chapultepec, siendo sacada como una delincuente común por el mismo guardia que minutos antes obedecía sus órdenes de arrestar a una inocente. La puerta principal se cerró tras ella, cortando sus gritos. En la sala, el silencio que quedó era pesado pero limpio. Alejandro Garza, aún con sus ropas de jardinero, se acercó a María Elena, quien lo miraba con una mezcla de asombro y profundo respeto. Él extendió su mano, no como un patrón, sino como un igual. «María Elena, perdóneme por haberla dejado pasar por esto. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su maldad, pero usted arriesgó todo por mis hijos». María Elena tomó su mano, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Señor, yo solo hice lo correcto. Esos niños son como mis hijos». Alejandro asintió, con un nudo en la garganta. «Usted es la única familia real que han tenido en mucho tiempo. Esta casa sigue siendo su hogar, si así lo desea, pero no como empleada. Como parte de esta familia». Alejandro se volvió hacia los otros empleados, que seguían cabizbajos. Su voz fue firme pero justa. «Que esto les sirva de lección a todos. La lealtad no se compra con miedo, y la justicia llega, aunque a veces tarde en podar el jardín». Los empleados asintieron, entendiendo que el verdadero dueño había regresado y que las reglas de la casa habían cambiado para siempre. La mansión de Lomas de Chapultepec purgó la falsedad esa tarde. Se limpió de la hipocresía que se había adherido a sus paredes de mármol. Alejandro, el millonario que fingió ser pobre, descubrió la verdad más dolorosa,
pero también la más valiosa. El verdadero valor no estaba en sus cuentas bancarias, ni en los trajes caros, ni en el arte que colgaba de sus paredes. La verdadera riqueza estaba oculta en la lealtad silenciosa de una mujer valiente. Estaba en el corazón puro de una empleada que estaba dispuesta a perderlo todo por defender a dos pequeños inocentes. Ese día, en esa lujosa casa, todos aprendieron una lección que resuena en cada rincón de nuestro México, que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se es. Aprendieron que las apariencias engañan, que un traje caro puede ocultar un alma podrida y que unas manos sucias de tierra pueden pertenecer al hombre más honorable. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión y saber qué piensas. Si esta historia de justicia y lealtad tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. A veces, el jardinero silencioso es el verdadero rey del castillo.